Entre 1930 y 1950 en Latinoamérica, la élite política busca incorporar a los sectores populares para así poder legitimarse en el poder y seguirse perpetuando en el sistema de dominación. Los populismos van a tener entonces 5 rasgos principales. Primero, un patrón personalista y paternal de liderazgo político. Segundo, una coalición policlasista y concentrada en sectores subalternos. Tercero, un proceso de movilización de arriba hacia abajo, con vínculos entre el líder y las masas, o sea, van a ser movimientos de masas. Cuarto, una ideología amorfa y antielitista, ¿sí? Que esté buscando romper con esos partidos tradicionales que había hasta el momento y que habían gobernado. Y como quinto, un proyecto político-económico de redistribución y que va a tener en el clientelismo su principal herramienta para incorporar a estas masas al poder. Dentro de este tipo de sistema podemos incorporar al peronismo, que surge en el 45. En realidad Perón va a entrar al gobierno con el golpe del 43, pero va a ser extremadamente popular su gobierno entre el 45 y el 55 hasta el golpe de Estado. La rápida peronización de la población no se va a limitar a la incorporación de sectores urbanos, sino que también va a necesitar de un amplio apoyo dentro del sector rural, es decir, que todas las localidades del interior también van a tener un alto impacto del peronismo en sus sociedades. Es importante destacar la manera de relacionarse que tenía Juan Domingo Perón con el resto de las masas. Su retórica, su estilo de movilización, va a apelar a lo popular. Existen diferentes líneas de interpretación del ascenso del peronismo. Una primera línea va a plantearlo como el tránsito desde una sociedad tradicional a una sociedad moderna, y Gino Germani va a sostener que la rigidez del sistema político y la incapacidad de canalizar la movilización favorecieron la emergencia de este nuevo líder carismático, y consideran a los sectores populares a los sectores rurales como migrantes de el trabajador rural al trabajador urbano. Recordemos que se estaba dando un proceso de industrialización por sustitución de importaciones ya desde la época de Irigoyen, y por lo tanto había una migración desde los sectores rurales a las poblaciones urbanas, donde crecían las grandes ciudades. Torcuato Di Tella va a enfatizar en una minoría antielitista que se va a ubicar dentro de las clases medias y de las clases altas. Va a ser un sector anti-status quo que va a buscar participar en la que van a incorporarse grupos campesinos buscando la participación, ¿sí? En una mayor distribución del ingreso y en la toma de decisiones. Una segunda línea va a plantear que el populismo surge de la crisis del modelo agroexportador, del liberalismo y del proceso de democratización. Recordemos que a principios del siglo XX van a ser incorporadas las masas populares al voto mediante la ley de voto obligatorio y universal y secreto, siendo todos los hombres este ámbito universal del voto. Que también se va a contextualizar en la democratización de América Latina con la emergencia de las clases populares, dejando al proletariado rural en un segundo plano. Carlos Vilas va a afirmar, por su parte, que el populismo es el resultado de un proceso de movilización social y de la aceleración de la urbanización. También tenemos otro intelectual como Guillermo O'Donnell, que designa como forma moderna de autoritarismo al peronismo, sustentándolo en una coalición multiclasista de intereses urbanos e industriales, donde el Estado va a ser quien promueva esa industrialización a partir del estímulo de la expansión del mercado que aumente los ingresos del sector popular, y ahí vamos a tener y ver la importancia del clientelismo en este proceso económico. Otra línea va a colocar al populismo en el plano ideológico discursivo. Loris Sanata afirma que se refiere a un imaginario religioso
que piensa a la sociedad como un organismo natural con tendencia a la homogeneidad y no como el contrato social que venía desde las partes marxistas, identificando al populismo como surgente de la lucha de clases. La representación populista se va a cimentar entonces en la relación entre el pueblo como un todo y su líder en Juan Domingo Perón, que va a personificar valores populares, nacionales y democráticos. Es necesario entender que el movimiento peronista era amplio y heterogéneo y que la oposición revolucionaria y la oligarquía van a ser los únicos que van a quedar excluidos del peronismo. El liderazgo de Perón va a comenzar en la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde promete y concreta medidas de bienestar, incorporando a nivel político y simbólico a los asalariados. En el plano rural, Perón va a desplegar un discurso coloquial y cómplice con una propuesta económica redistributiva que se materializa en diferentes decretos y medidas, leyes que afectan económicamente, que tienen efecto económico, social y político. Desde el Partido Laborista, que es el primero que presenta a Perón como candidato a la presidencia, va a proponer la división de la tierra, la eliminación de latifundios, de impuestos progresivos a la herencia y a la tierra, políticas para los pequeños productores, y Perón se va a identificar con el pueblo y va a transformar a la política en una lucha de clases. Los hombres de campo van a representar en este nuevo sistema al trabajo duro, a la tradición, a la argentinidad, a esos mártires que fueron perseguidos por la oligarquía y oprimidos. Y dentro de este contexto agro de la región pampeana, desde comienzos de la década del 40 va a tener también una precarización, porque se va a pasar de una economía agraria a una economía más ganadera, quedando excluidos gran parte de los trabajadores, en el marco de una estructura social con una alta desigualdad. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón va a influir primero con el Estatuto del Peón, con el Estatuto del Empleado del Tambo y del Mediero, con leyes de arrendamiento, con decretos de regulación de salario y de condiciones de trabajo, con normativas de expropiación y de colonización de tierras que van a tener un importante apoyo en el sector rural para que Perón pueda conseguir la presidencia después, y que van a generar un amplio apoyo y un amplio crecimiento del peronismo dentro de las localidades al interior del país y no solo de las masas urbanas que se ven después cuando uno no busca complejizar esta llegada del peronismo. El gobierno va a desplegar una intensa regulación de la vida social que va a llegar a todo el país. En el orden económico, va a romper con el orden económico y social preexistente, y también va a generar una tensión dentro de los partidos políticos que había en ese momento, dentro del radicalismo, dentro del conservadurismo, dentro de los sectores de izquierda. Va a empezar una tensión que va a eyectar a varios de los participantes o de los líderes de esos partidos hacia el peronismo. Entonces se va a empezar a formar un peronismo que también va a incluir a líderes tradicionales, a líderes que estuvieron dentro de otros partidos en todo lo que es principalmente el interior del país. El apoyo popular se va a conseguir mediante la movilización. En esta época vamos a tener altos funcionarios que van a ir al ámbito rural o al ámbito local a participar de diferentes concentraciones, de desfiles, logrando la integración identitaria de la población, es decir, que las personas se van a empezar a identificar como peronistas porque se van a sentir integradas a un proceso político, y el sustento del peronismo va a ser una base de una sociedad politizada que va a involucrar a diferentes líderes locales. Dentro de estos líderes locales podemos encontrar a líderes del radicalismo, por ejemplo. El radicalismo se va a dividir en dos.
una parte va a apoyar al peronismo y esos líderes van a ser totalmente fundamentales dentro del interior, porque el peronismo se va a sustentar de esos líderes locales que van a funcionar como mediadores entre Perón y sus sociedades. Van a transmitir hacia el líder, digamos, la demanda de la sociedad y van a buscar integrarse. De esa misma manera también van a interpretar lo que venga desde el liderazgo o desde la cúpula del peronismo y van a transmitir esa interpretación hacia el pueblo. Y de esta manera vemos también cómo en diferentes sectores de nuestro país tenemos peronismos con improntas diferentes. Por ejemplo, yo soy cordobesa y en Córdoba tenemos nuestro partido peronista cordobés, que difiere mucho del Partido Peronista Nacional y que va a tener hasta el día de hoy una impronta totalmente diferente, con líderes que buscan que buscan cuestiones o interpelar a la población de diferentes espacios. Vamos a ver cómo en los principios o en el nacimiento del Partido Peronista Nacional va a haber un conflicto entre sindicalistas y políticos. Y en el noroeste, en general, van a ganar los políticos o van a ser los vencedores de esta especie de lucha, que van a ser quienes antes eran antiguos caudillos conservadores, que se transformaron en radicales y ahora van a devenir en peronistas. Que en general la interna se va a dar entre conservadores radicales y grupos nacionalistas social católicos. Podemos destacar, por ejemplo, al laborismo jujeño, ¿sí? Que se va a cimentar en diferentes sectores del sindicalismo ferroviario que van a buscar en los trabajadores el apoyo popular, que van a generar una mayor sindicalización de los trabajadores. Vamos a ver que en el movimiento peronista van a ser de mucha importancia los sindicalistas. Por ejemplo, Luis Cruz, maquinista ferroviario, va a ser elegido como senador y como gobernador de Tucumán. O Francisco Javier González, que era delegado de la CGT, va a ser gobernador de Santiago del Estero. Inclusive Mardoño Navarro va a ser senador por la provincia de Catamarca. También va a ser importante el apoyo que va a tener Perón dentro de estos sectores de los diferentes militares que van a surgir como gobernadores y a la vez estos apoyos, como eran tan heterogéneos, por ahí no reflejaban lo que quería el movimiento y también van a ser intervenidas provincias que no estén siguiendo la línea del líder, porque recordemos que Perón sería lo que va a hacer es tener su liderazgo por sobre todo, sosteniéndolo y no permitiendo una amplia visión o ampliando las decisiones, sino que todos los que apoyen al líder van a tener que ser más vale sumisos y aceptar y apoyar las decisiones que vengan desde el gobierno nacional. Vamos a tener entonces como antagonismos a grandes filas del conservadurismo y del radicalismo antipersonalista o antiperonista en este momento. La mayoría del apoyo del radicalismo que llega hasta Perón va a venir de la mano del irigoyenismo, que tenía como base la política de importación, de industrialización por sustitución de importaciones, es decir, que tenía una amplia base industrial, entonces tenía puntos en común con el peronismo. En Salta la situación va a ser semejante, el radicalismo salteño se va a fracturar y una parte de ese radicalismo va a empezar a formar parte del peronismo. En Tucumán va a ser fundamental la presencia obrera y popular en función de la representatividad que tenían con la industria azucarera. Entonces, junto
a esta industria azucarera